bien aquí atenta a esta llamada y es un gusto para mí poder conversar con usted. Poder conversar para temas que absolutamente son ingratos, como el caso de que usted, como exministra de Relaciones Internacionales, en estos momentos esté fuera del país y sea considerada represaliada o perseguida política. ¿Cómo está su situación en estos momentos, Karen? Parece que esa comunicación no es buena. Recuperamos. Sí, ahora sí. ¿Me escucha? Sí, adelante. Ya, le decía que soy una perseguida política, soy una exiliada forzosa o forzada, lo han reconocido organismos internacionales, el Instituto Kashla, de mucho prestigio a nivel internacional, se ha manifestado en ese sentido y ha hecho llegar una nota al gobierno boliviano pidiendo que cese la persecución contra mi persona, porque está claramente demostrado que las causas judiciales que me han iniciado no tienen ningún sustento jurídico. Pero además de esto, la Interpol se ha manifestado con un informe clarísimo para la Interpol Bolivia, indicando, negando que se me establezca o que se me ponga el sello azul, porque la Interpol Internacional ha indicado que el delito por el que se busca a Karen Longarich es un delito derivado de una infracción de carácter administrativo. Ahí se corta. ¿Se nos cortó? Publicar notificación de sello azul para una perseguida política. En este sentido, adelante, continúe, Karen, continúe. Sí, continúo, porque este informe de Interpol es muy importante y bueno, hace 4 días atrás, en el mismo tenor, la Interpol Internacional ha emitido un informe negando o rechazando la aprehensión del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, en el mismo tenor, indicando de que es un perseguido político y que la Interpol no accede a ese tipo de solicitudes cuando hay bases esencialmente políticas. Y en mi caso, la Interpol ha dicho que eliminará de sus bases de datos toda referencia a mi persona y le prohíbe a las instituciones bolivianas de introducir información sobre mi persona, de introducir datos sobre mi persona, porque soy una perseguida política y la Interpol no, y los estatutos de la Interpol se excusan de someterse a persecuciones políticas. Entonces, bueno, mi situación es realmente lamentable porque la función de canciller no entraña manejo de dinero o de recursos económicos. Yo no he causado ningún daño económico al Estado boliviano, por el contrario, lo he servido de manera desinteresada, absolutamente entregada al interés de mi país. Esta persecución política que usted denuncia y ha denunciado ante instancias internacionales, ¿cómo la ha afectado a usted en lo personal y cómo ha afectado a su contexto familiar? Mucho. Me han iniciado 4 juicios, todos sin ningún asidero jurídico, y han dispuesto congelamiento de mis recursos económicos en la banca nacional, han dispuesto la anotación preventiva de mis bienes, han dispuesto además un mandamiento de apremio por acusaciones absolutamente
indelebles. Yo voy a ser muy concreta al referir esto porque sé que el tiempo es oro para usted, pero por ejemplo me han acusado de no haber ejecutado un presupuesto, lo que ellos... No obstante, que existe la evidencia de que no fue responsabilidad mía que dicho presupuesto no se haya ejecutado completamente, puesto para que se ejecute ese presupuesto que ellos aluden, deberían cumplirse determinados supuestos que estaban ajenos a mi voluntad. Pero esto hace suponer que confluye primero el elemento de culpabilidad solamente por la razón del cargo, es decir, porque yo habría sido canciller. En ningún lugar del mundo la inejecución, la no ejecución de un presupuesto implica delito y deriva en daños económicos para el Estado, todo lo contrario. Y hay otro proceso judicial por firma de resoluciones contrarias a la ley. Me acusan de haber incurrido en ese delito por haber realizado el trámite administrativo de actualizar el escalafón diplomático y haber promovido la promulgación de un decreto el 19 de mayo de 2020, en mérito al cual el Consejo Evaluador y Calificador de la Cancillería emitió resoluciones administrativas que aprobaron el nuevo escalafón diplomático. Es todo lo contrario de lo que ellos argumentan. Yo he hecho un bien al país, a la carrera diplomática, el haber actualizado el escalafón diplomático después de 15 años que ellos estuvieron en el gobierno sin haber actualizado ese escalafón en detrimento, en perjuicio del país, de la política exterior y de la carrera diplomática. Yo lo hice porque yo soy funcionaria de carrera, yo pertenezco al escalafón diplomático hace muchísimos años y no por beneficiarme al país para que tenga un escalafón acorde a los requerimientos de un Estado que se respeta y de reconocimiento al mérito de las personas que han estudiado y que se han formado como diplomáticos. Después me siguen otro proceso judicial por legitimación de ganancias ilícitas. Esto es absolutamente absurdo, porque en ese proceso judicial, en esa burda acusación que me hace la Fiscalía a instancias de la Cancillería, manifiestan su extrañeza de que al margen del sueldo que como canciller yo percibía, que no recuerdo en este momento, creo que eran 21,000 bolivianos, sí, 21,000 bolivianos, ¿por qué yo hubiese realizado depósitos por 6,000 bolivianos y 8,000 bolivianos al dinero? Dice, fue retirado en cajeros automáticos en Alemania por mis hijos, país donde viven mis hijos hace 15 años. Y obviamente yo he sostenido los estudios universitarios de mis hijos y durante 15 años mis hijos han utilizado cajero automático para sacar el dinero con el que debían sostenerse en Alemania. Que se confronte mis movimientos bancarios con mis declaraciones juradas que he formulado al empezar la gestión de canciller, en medio periodo de ser canciller y al final de ser canciller. Pero ellos han dicho de que no han revisado esto porque consideran que recién se va a analizar y se va a pedir una valoración pericial para ver si hay irregularidades. Imagínense, esto es verdaderamente inaudito, que me acusen de legitimación de ganancias ilícitas y luego recién revisen si existen argumentos incriminatorios o no,
porque también mi abogado ha pedido que se revise mis cuentas bancarias que durante 40 años tengo en el Banco Mercantil Santa Cruz, porque a propósito yo he sido abogada del Banco Mercantil Santa Cruz en una época durante casi 8 años y hace 40 años, hoy ya 43 años que tengo mi cuenta bancaria ahí, pero ellos han dicho que no es necesario revisar mis cuentas bancarias, que solamente por esa apreciación absurda está claro que esto representa una encarnizada persecución política que no tiene ningún asidero judicial o jurídico. Y en virtud de todo esto, la Fiscalía dispuso el congelamiento de mis cuentas bancarias, la anotación preventiva de mis bienes. Bueno, tengo un pequeño departamento que lo han anotado preventivamente. Y además, para asustarme, para aterrorizarme, han expedido un mandamiento de apremio, porque en un cuarto proceso que se me instaura por el delito de nombramientos ilegales, es que yo obviamente que no he asistido a declarar porque vivo en el exterior, sí. Y mi abogado ha presentado una certificación expedida por autoridades alemanas donde certifican que yo vivo aquí en Alemania, en la dirección número tantos de la calle tantos, y sin embargo ellos han omitido esa información que se ha presentado y me han expedido mandamiento de apremio, pero también por este proceso que es de lo más absurdo, ridículo, y además daña muchísimo la imagen de Bolivia, porque en la época en que fui canciller, yo apoyé la postulación de el jurista Gustavo García Brito, que es un experto en el tema de integración de comunidad andina y todo esto. Apoyé su postulación a un cargo que estaba destinado para Bolivia. ¿Y por qué apoyé? Porque este doctor había sido durante 10 años secretario de ese tribunal al que estaba postulando en ese momento. Y bueno, lo presionaron. A mí no me asustaron porque yo estaba afuera, pero a él lo presionaron tanto. Él ya era magistrado en el Tribunal Andino de Justicia y fue elegido no por mi apoyo, fue elegido de manera democrática por los 4 países miembros de la Comunidad Andina, que obviamente, como lo conocían a este señor de más de 10 años, que era quien hacía prácticamente el trabajo del Tribunal Andino de Justicia, bueno, le dieron la bienvenida con bombos y platillos. Pero el señor Rogelio Maita, ex canciller de Bolivia, lo amedrentó de una forma tan bochornosa para Bolivia, que hizo expedir mandamiento de apremio y trataron de detenerlo en Quito, en el lugar de sus funciones. Entonces, este jurista, Gustavo García Brito, que además es un reconocido académico en materia internacional, se asustó y habló con esta gente de la Cancillería, negociaron y presentó su renuncia. A los pocos días de presentar, ex canciller ocupó las funciones de magistrado que dejó Gustavo García Brito. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Esto sí que ha sido bochornoso. Entonces, claro, lo excluyeron a él del proceso, pero yo continúo como procesada por haber postulado a una eminencia, a un cargo, a un espacio en el Tribunal Andino de Justicia. Esa es la historia de los 4 procesos
absolutamente vergonzosos que me siguen a mí en mi calidad de ex canciller, y yo vuelvo a reiterar que las funciones de canciller no entrañan manejo de dinero, manejo de recursos económicos, todo lo contrario. En cualquier lugar, en cualquier país del mundo, el cargo de canciller es un cargo muy honorable porque está exento, libre de cualquier acto de corrupción. Pero estas personas, el MAS, tienen una inquina tan grande contra mi persona, porque claro, cuando yo ingresé al cargo de canciller, hice todo lo que debía hacer alguien que ama su patria, tratar de salvarlo del socialismo del siglo XXI que está destruyendo al país. Y en ese sentido fue que tomé determinaciones muy claras, muy categóricas respecto a nuestra política exterior vinculada a los países del eje del mal. Entonces, yo soy una profesional que hace más de 40 años entré por primera vez a Cancillería, conozco el manejo de Cancillería, pero sobre todo y eso lo he demostrado en la cátedra universitaria, donde tengo un gran prestigio, pero también el MAS me está hostigando en la cátedra universitaria, amedrentando a las autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés para que me despojen de mi condición de profesora emérita de San Andrés. Pero soy la profesora más antigua en Derecho Internacional. Usted no sabe cómo me están hostigando. Y yo me pregunto, Ramón, sí. Yo sé, hay muchos ministros del gobierno de Yanine Áñez que están tranquilos viviendo en Bolivia. Y ministros deben ser honorables, me imagino, pero ministros que manejaban temas verdaderamente complicados, y sin embargo están tranquilos. El hostigamiento es contra mi persona, y además contra mi condición de mujer. Mi caso no es el único, yo lo sé, existen presos políticos y perseguidos políticos injustamente privados de la libertad, o que están en el exilio, víctimas de esta misma persecución en la que yo me encuentro, ¿no? Pero aquí hay una violencia evidente, ostensible contra mi persona por la condición, por el género también, ¿no? Y es por eso que yo he apelado a la Asamblea Legislativa, y un grupo de legisladores, un grupo grande de legisladores, de casi 10 legisladores, han cursado sendas notas a los organismos internacionales denunciando la persecución contra mi persona por el hecho de ser mujer, reclamando esta discriminación y violencia política que afecta a la mujer, tal como afecta a Yanine Áñez, a la doctora Heidi Roca, etcétera, ¿no? Pero bueno, nuestro país y nuestro gobierno, pues no es mi gobierno, el gobierno de Bolivia, efectivamente se ha caracterizado por violar todas las normas, la Constitución, las normas y los tratados internacionales. A ellos no les interesa absolutamente nada de lo que dice un tratado, de la restricción o de la censura de algunos tratados contra la violencia política que se establece con las mujeres en razón del género, etcétera, ¿no? Es realmente muy triste todo esto, pero mi condición de perseguida política la reconocen todos, la han reconocido además colegas, cancilleres de otros países, han habido pronunciamientos
artículos que se han escrito, pero bueno, así es la vida, Ramón. Así es, pero no debería ser, Karen. No debería ser así, en fin. No debería ser así, y sobre todo cuando con personas que han servido a su patria honestamente. En cambio, vemos ahora en Bolivia una sarta de delincuentes que se regodean entre ellos y además publicitan la comisión de sus delitos, de graves delitos. Por mucho más, ¿no? Es la situación lamentable del país, hemos caído muy bajo. Yo escribí hace poco un artículo en el que decía, porque soy columnista del Deber, sí. Decía, el problema no es la crisis económica, claro que la sentimos, pero se puede superar. El problema no es la escasez de dólares, se pueden conseguir dólares en el futuro tal vez se normaliza. El problema tampoco es la gasolina, el problema es la crisis moral, Ramón, la crisis moral en la que estamos sumergidos, la crisis moral que nos está devorando. No hay justicia, la justicia es un instrumento para la eternización de políticos en el gobierno, políticos que han incurrido en corrupción, en graves hechos de corrupción y que tratan de proteger su impunidad manteniéndose en el cargo. El problema de Bolivia es la politización de la justicia, la degradación de la justicia. El problema está en que un grupo de abogados deshonestos, de abogados sin valores, sin amor a la patria, está haciendo y deshaciendo de las instituciones bolivianas y de la libertad y los derechos humanos de las personas. Ese es el problema, la justicia envilecida por el MAS, envilecida al máximo. Doctora Longarich, muchas gracias por habernos atendido, un abrazo enorme y gracias muy amable por su tiempo sobre todo. No, yo le agradezco a usted y yo estoy muy activa en la producción académica aquí donde estoy. Justamente se han formado muchos grupos de alcance internacional preocupados con este tema de los derechos humanos, de las dictaduras en la región, del problema de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba, el problema de la instrumentalización de la justicia. Y bueno, estoy trabajando en ello, sobre todo para enriquecerme académicamente, ¿no? Será muy, muy importante para nosotros, personalmente para mí, leerla. Un abrazo, hasta pronto. Gracias Ramón, un abrazo a usted. Hasta pronto. Tenemos que comprimir muchas cosas. Ya